Buenos días, estimados participantes. Bienvenidos a nuestro segundo encuentro eh, de la Cátedra de Conflictos Internos y Conflictos y Derechos Humanos. En la sesión de hoy desglosaremos la morfología de las confrontaciones contemporáneas. Como investigadores forenses, en el contexto latinoamericano, entender la naturaleza del conflicto no es solo un ejercicio académico, es la base para la tipificación de crímenes de guerra y la cadena de custodia en escenarios de posconflicto. Conflicto interno. ¿Cuál es su definición y cuál es su relación con el derecho internacional? El conflicto interno se refiere a una situación de violencia armada que ocurre dentro de los límites territoriales de un Estado. A diferencia de las guerras convencionales entre naciones, aquí el Estado se enfrenta a grupos armados organizados o, en algunos casos, estos grupos se enfrentan entre sí. ¿Cuál es la relación del conflicto interno con el derecho internacional? Históricamente, el derecho internacional se abstenía de intervenir en asuntos internos de los estados bajo el principio de soberanía. Alegaban pues su abstención a intervenir basados en que cada estado es soberano y los otros estados no pueden intervenir en los conflictos que se presenten dentro de ese territorio. Sin embargo, em, posteriormente, al año 1949, el artículo 3 común a los cuatro convenios de Ginebra rompió esta barrera, estableciendo mínimo, un estándar mínimo de humanidad que debe respetarse incluso si el conflicto no es entre estados. Por ejemplo, la intervención de la Corte Penal Internacional en situaciones donde la justicia nacional no puede o no quiere actuar ante crímenes cometidos en disturbios internos que alcanzan el umbral del conflicto. ¿Cómo podríamos definir el conflicto armado no internacional, cuyas siglas conforman la palabra CANI? Para que una situación de violencia sea jurídicamente un CANI o un conflicto armado no internacional, según el protocolo segundo adicional a los convenios de Ginebra, debe cumplir con dos requisitos sine qua non, que los distinguen de simples tensiones o disturbios interiores o internos, ¿no? Dentro del país. En primer lugar, encontramos la intensidad de la violencia. Debe superar los motines o actos aislados de- del terrorismo. Se mide por la duración, el tipo de armamento y el desplazamiento de la población. Y en segundo lugar, tenemos la organización de las partes, es decir, que los grupos alzados en armas deben tener una estructura de mando responsable, capacidad de planificar operaciones militares y de imponer disciplina. Por ejemplo, la situación de Colombia durante las décadas del conflicto con las FARC. Aquí se cumplía tanto la intensidad de la violencia, fueron décadas de guerra, como la organización. Los integrantes de las FARC
poseían y poseen uniformes, jerarquía y control territorial. Esto, esta situación permitió la aplicación plena del derecho internacional, específicamente del derecho internacional humanitario. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del conflicto interno? La naturaleza jurídica del conflicto interno es híbrida. Por un lado, el Estado conserva su derecho soberano de mantener el orden público y de procesar a los rebeldes bajo su legislación penal interna por el delito de rebelión o de sedición. Sin embargo, a nivel internacional se reconoce la existencia de un adversario con derechos y obligaciones. Esto significa que no existe el estatus de prisionero de guerra para los rebeldes, ya que estos pueden ser juzgados por alzarse en armas. Y también implica que se deben respetar las normas de distinción, proporcionalidad y precaución. Por ejemplo, un estado de excepción decretado por un gobierno para hacer frente a una insurgencia. Jurídicamente, el Estado debe balancear sus leyes internas con las obligaciones del protocolo segundo, asegurando que la respuesta armada no derive en ejecuciones extrajudiciales. ¿Cuáles son las dimensiones fundamentales de la asimetría? En el siglo XXI, el conflicto interno es predominantemente asimétrico. Esto no se refiere solo a quién tiene más tanques, sino a la disparidad en los métodos y en los medios. ¿Cuáles son esas dimensiones? Primero, existe lo que se ha llamado la asimetría tecnológica militar. El Estado posee fuerza aérea, posee tecnología satelital, entre otras tipos de armamentos, mientras que los grupos insurgentes utilizan tácticas de guerrilla mayormente, minas antipersonales y o han llegado ya en la actualidad a utilizar drones comerciales. ¿Cuál es la otra asimetría? La asimetría jurídica. El Estado está obligado por tratados internacionales y por su constitución, mientras que el grupo armado suele operar en la ilegalidad, ignorando a menudo el principio de distinción entre combatientes y civiles, mientras que el Estado se ve obligado a distinguir y tener ciertos comportamientos determinados si las personas que se ven inmiscuidas en ese conflicto son civiles o son combatientes. La asimetría táctica, o lo que se ha dado en llamar también la guerra de pulgas, en esta el grupo no estatal, es decir, el grupo que genera el conflicto, la guerrilla, alzados, terroristas, etcétera, el grupo no estatal no busca conquistar el terreno de forma permanente. Lo que busca es desgastar la voluntad política del Estado. Es una conquista por desgaste. Por ejemplo, el uso de iguanas, que son artefactos explosivos improvisados por parte de grupos irregulares contra convoyes blindados del ejército. Mientras el ejército debe cuidar el daño colateral para mantener su legitimidad,
el grupo irregular se mimetiza entre la población civil para invisibilizarse y así llevar a cabo sus atentados. Como forenses, su labor viene a ser identificar los patrones de lesiones y el uso de armamento para determinar si se han violado los marcos jurídicos existentes. Ahora bien, es necesario tener claro que la distinción entre disturbio interior y conflicto armado, según la jurisprudencia del Tribunal de la Haya, no es solo semántica, sino que define la competencia de los tribunales nacionales versus internacionales y la licitud del uso de la fuerza. A tal efecto, utilizaré los criterios establecidos por la jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, el caso Tadic, que es el estándar de oro en esta materia. Utilizaré estos criterios para explicar la distinción entre disturbio interior y conflicto armado. Así tenemos primero el umbral de la intensidad, más allá de la delincuencia común, es decir, la intensidad del conflicto es más fuerte, podría decirse, que la intensidad de un delincuente común o de un grupo organizado de delincuencia común. No toda violencia es un conflicto, esto hay que tenerlo claro. Para que un forense dictamine que hubo un conflicto armado no internacional, la violencia debe presentar una organización militar estratégica. Ahora bien, partiendo de aquí tenemos en los disturbios armados, estos son actos aislados de violencia, arrestos masivos o protestas violentas. Aquí, en este caso específico, de disturbios interiores rige el derecho interno y los derechos humanos. Más que todo, se dirige a determinar si hubo o no el uso proporcional de la fuerza policial. ¿Por qué la fuerza policial? Porque se supone, se presume mejor dicho, está previamente establecido que quienes tienen el deber y la facultad para controlar disturbios internos son las fuerzas policiales, no las fuerzas armadas. El conflicto armado. Existe una continuidad en las hostilidades. Se utilizan en los conflictos armados, se utilizan armas de guerra como granadas, fusiles de asalto o explosivos de alto poder, entre otros. Y hay también un número, o se genera también un número significativo de víctimas y de desplazados. El criterio forense, que es el otro aspecto que debemos tener en cuenta lo que es el umbral de intensidad. La presencia, el forense debe determinar si hay presencia de heridas causadas por armamentos o armamento de uso privativo de las fuerzas militares, no de las fuerzas policiales. Tenemos que tener claro esa distinción. Las fuerzas policiales no tienen acceso o no deben tener acceso al mismo tipo de armamento al que tiene acceso la Fuerza Armada Nacional o la Fuerza Militar. También debe tener presente el forense, eh, o
observar, más bien observar la presencia o ausencia de patrones de combate. Si observa que hay eh, patrones de combate como emboscadas en zonas urbanas, esto sugiere que se ha cruzado el umbral de lo que es el disturbio interno a el conflicto armado. Si hay emboscadas o hay patrones de combate o hay uso de armamento de la fuerza militar, entonces ya aquí estamos en presencia de un conflicto armado. En segundo lugar, tenemos lo que es el criterio de organización, que implica la existencia de mandos responsables. Este es, si se quiere, el punto más complejo. Un grupo criminal, pues, por ejemplo, como un cártel de droga, puede tener mucha violencia, pero si no tiene o no cuenta con una estructura política o militar jerárquica, pues se le trataría como un grupo de delincuencia organizada y no como parte de un conflicto armado bajo el derecho internacional humanitario. Entonces, en estos casos, si el grupo criminal, como en el ejemplo que les estoy dando de un cártel de la droga, si allí no hay jerarquía ni estructura militar o jerárquica, si no hay eh, organización, ¿ok? Sobre todo cuando no hay estructuras jerárquicas, entonces se considera que los integrantes de ese cártel forman parte de un grupo de delincuencia organizada y se les procesa como delincuentes comunes, mientras que si se observa ya una estructura política o militar jerarquizada, donde tienen un comandante y tienen cabos, subalternos, etcétera, entonces ya allí sí se estaría en la presencia de un conflicto armado que quedaría pues bajo los lineamientos del derecho internacional, específicamente del derecho internacional humanitario. ¿Cuáles son los requisitos de organización para que se considere que un grupo armado, un grupo criminal, eh, puede caer en el área de aplicación del derecho internacional humanitario por considerarse conflicto armado interno no internacional? La existencia de un cuartel general o mando central, la capacidad de reclutar y entrenar combatientes, la capacidad de emitir órdenes y logística bajo el suministro de armas, para el suministro de armas, perdón, y el control territorial, aunque sea parcial o temporal. Esos cuatro requisitos deben cumplirse para que un grupo de delincuencia organizada, por decir un cártel, sea considerado como parte de un conflicto armado bajo el derecho internacional. En cuanto al marco legal aplicable, ¿quién juzga y bajo qué ley? Podemos decir que en una situación de disturbios internos o tensiones, el marco jurídico primario estaría conformado tanto por el derecho interno como por los derechos humanos. Y el rol del forense en estos casos es determinar abuso de autoridad policial. Policial. Como ya les dije, ¿por qué? Porque la fuerza que en principio debe controlar los disturbios internos son las fuerzas policiales, no las fuerzas militares. En cuanto al conflicto armado o conflicto interno o conflicto armado no internacional o CANI, también se denomina conflicto interno.
Tenemos que el marco jurídico primario es el artículo 3 común a los convenios de Ginebra y el protocolo segundo adicional a dichos convenios de Ginebra. ¿Cuál sería el rol del forense en estos casos? Identificar crímenes de guerra y violaciones al derecho internacional humanitario. Voy a explicarles, a traer un caso práctico. Por ejemplo, sobre todo, más que todo, pero disculpen la redundancia, la guerra contra el narcotráfico. Este es el debate actual en Latinoamérica. México, Ecuador, Brasil. ¿Son los cárteles partes en un conflicto o son delincuentes comunes? Esa es la pregunta clave. ¿Son los cárteles partes en un conflicto armado no internacional o son delincuentes comunes? Si se clasifican como partes de un conflicto armado no internacional, el Estado puede usar al ejército y bombardeos bajo las reglas de necesidad militar. Si son considerados delincuencia organizada, el Estado solo puede usar fuerza legal como último recurso. Aquí es donde entra lo que es el modelo policial, ¿ok? Tratan de controlar, tratan de controlar a través de las fuerzas policiales y si ya en última instancia no logran controlarlos con las fuerzas policiales, puede el Estado apelar por el uso de la fuerza letal como último recurso a través de las fuerzas militares. Si ustedes analizan una escena del crimen, digamos, con 20 fallecidos por impactos de bala calibre .50 y uso de drones con explosivos en una zona controlada por un grupo que cobra impuestos o vacuna, estarían frente a un caso de homicidio agravado o frente a una violación del derecho internacional humanitario. Esta es precisamente la pregunta que define la frontera entre el derecho penal ordinario y el derecho internacional humanitario en la práctica forense moderna. La respuesta técnica más acertada es que estaríamos frente a una violación de derecho internacional humanitario y potencialmente un crimen de guerra siempre que se verifiquen los elementos de intensidad y organización. Fundamentemos técnicamente esto. ¿Por qué derecho internacional humanitario? Para que un perito forense y un fiscal internacional califiquen este hecho que les he narrado bajo el marco del derecho internacional humanitario, se deben obtener los siguientes hallazgos en la escena. Primero, el empleo de medios y métodos de guerra. El uso de armas calibre .50, que es lo que conforman munición antimateria y antiblindaje. Y también utilizan drones explosivos, ¿ok? Estos dos elementos no son característicos de la delincuencia común ni de un homicidio agravado estándar, ¿ok? Estos, tanto las armas calibre .50 como los drones con explosivos, son medios de combate que implican una logística militar, implican también entrenamiento especializado y una capacidad de fuego que supera la seguridad ciudadana convencional.
Estos aspectos nos indican que el grupo tiene capacidad de sostener operaciones militares concertadas. En segundo lugar, tenemos que tomar en cuenta lo que es el control territorial y el ejercicio de funciones cuasi estatales. El planteamiento menciona que el grupo cobra impuestos y esto se traduce en extorsión sistematizada o control económico y además controla la zona. En la jurisprudencia internacional, el control territorial es un indicador clave de organización. Si el grupo desplaza a la autoridad civil y ejerce un control de facto, deja de ser una banda criminal para convertirse en una parte en el conflicto según en el conflicto armado no internacional, según el protocolo segundo adicional a los convenios de Ginebra. En tercer lugar, es importante tener en cuenta lo que es el nexo o el nexus con el conflicto. Para que sea una violación del derecho internacional humanitario y no un simple crimen común, el acto debe tener un nexo con las hostilidades. Si la matanza de esas 20 personas se realizó para consolidar el control militar, castigar a una población por colaborar con el Estado o como parte de una ofensiva contra otra facción, el nexo es evidente. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre la calificación jurídica de un homicidio agravado común y una violación al derecho internacional o crimen de guerra cometido dentro de un conflicto armado no internacional, sino interno dentro de un Estado? En primer lugar, el sujeto activo. Si es el homicidio agravado, ¿quién es el sujeto activo? El sujeto activo es un ciudadano común o un delincuente común. ¿Ok? Con, digamos, podríamos decir, bueno, con un cuchillo, un arma blanca, una pistola calibre 22, una pistola calibre 32, X. Mientras que para configurar violación al derecho internacional público y consistir en un crimen de guerra, la o las personas que cometen el delito deben ser miembros de un grupo armado organizado. Ciudadano común o delincuente común en el homicidio agravado, miembro de un grupo armado organizado en el CANI, en los crímenes de guerra. En cuanto al contexto, en el homicidio agravado se da dentro de un contexto de inseguridad ciudadana y delitos comunes. Perdón, mientras que en la violación del derecho internacional y crímenes de guerra, eh, se da dentro del contexto de la existencia de un conflicto armado no internacional. En cuanto al marco legal, en el homicidio agravado, el marco legal que cubre este delito es el Código Penal del Estado donde se comete ese hecho punible. Mientras que si se trata de una violación al derecho internacional humanitario o crimen de guerra, el marco legal aplicable es el artículo 3 común a los convenios de Ginebra y el Estatuto de Roma. Por último, en cuanto a esto de la diferencia en la calificación jurídica, tenemos la implicación forense. Si se trata de un homicidio agravado,
La prueba de autoría es individual, mientras que si se trata de un crimen de guerra o violación al derecho internacional humanitario, em, se debe buscar la prueba de sistematicidad y patrones de ataque militar. En conclusión de esta parte, si el forense documenta que las víctimas eran civiles, personas que no participaban en las hostilidades y que el ataque fue ejecutado por un grupo con estructura militar y control de zona, la calificación es crimen de guerra. Esto es vital, ¿por qué? Porque los crímenes de guerra son imprescriptibles y pueden ser perseguidos por la Corte Penal Internacional bajo el principio de complementariedad si la justicia local falla. ¿Cómo se debe procesar? em, Disculpe, formúlense esta pregunta que va a ser objeto de o parte, va a formar parte de la actividad evaluativa. ¿Cómo se debe procesar una escena del crimen donde se sospecha el uso de drones con explosivos para garantizar la seguridad de los peritos y la integridad de la evidencia? Les dejo eso allí para que lo investiguen. Quisiera, antes de finalizar, hacer un breve resumen de lo que es el artículo 3 y el protocolo segundo adicional. El artículo 3 común se llama común porque aparece redactado de manera idéntica en cada uno de los 4 convenios de Ginebra de 1949. Es considerado, podría decirse, como una mini convención dentro de los tratados. Se encuentra en el inicio de los 4 convenios de Ginebra. Es la norma mínima aplicable en caso de conflicto armado que no sea de carácter internacional, es decir, que ocurra en el territorio de una de las partes contratantes. Su alcance establece que las personas que no participan directamente en las hostilidades, es decir, heridos, enfermos, náufragos, personas civiles o militares que hayan depuesto las armas, deben ser tratadas con humanidad, sin distinción alguna. ¿Cuáles son las prohibiciones absolutas del artículo 3 común de los acuerdos de Ginebra? Las prohibiciones absolutas son los atentados contra la vida, homicidios, mutilaciones, la toma de rehenes, los ultrajes a la dignidad personal y las ejecuciones sin juicio previo ante un tribunal legítimo. En cuanto al protocolo segundo adicional a los convenios de Ginebra, mientras que el artículo 3 es una norma general y breve, el protocolo segundo de 1977 es un tratado extenso desarrollado específicamente para detallar cómo aplicar la protección en conflictos internos. Es un tratado independiente, pero complementario a los convenios de Ginebra. Fue adoptado en 1977 bajo los auspicios del Comité Internacional de la Cruz Roja. Es el primer instrumento
jurídico internacional dedicado exclusivamente a las víctimas de los conflictos internos no internacionales, o CANI. Su relación con el artículo 3 es que el protocolo segundo adicional no sustituye el artículo 3 común, sino que lo desarrolla y lo complementa. Sin embargo, sus requisitos de aplicación son más estrictos. Exige control territorial por parte del grupo armado, ¿ok? Para que sea aplicado, que debe existir la prueba de que ese grupo armado tiene un control territorial, bien sea temporal o a lo largo del tiempo, y así sea pequeño, pero tiene un control. El artículo 3 común de los convenios de Ginebra es considerado derecho internacional consuetudinario. Por lo tanto, es obligatorio para todos los estados y grupos, aunque no hayan firmado el tratado o los convenios de Ginebra. Mientras que el protocolo segundo adicional solo obliga a los estados que lo han ratificado formalmente. En la práctica forense, eh, si logramos demostrar, siguiendo el ejemplo de los 20 asesinados con drones y armamento .58, .50, perdón, eh, si logramos demostrar en la práctica que el ataque con drones y calibre .50 ocurrió bajo el control territorial de un grupo organizado, estamos aplicando directamente las garantías del protocolo segundo adicional. De manera pues que el artículo 3 común a los convenios de Ginebra contiene normas básicas y generales. El protocolo segundo adicional a los convenios de Ginebra contiene normas detalladas sobre heridos, niños y población civil. El artículo 3 común de los convenios de Ginebra no afecta el derecho del Estado a juzgar por rebelión. ¿Ok? El Estado mantiene el derecho a juzgar por rebelión a los implicados, mientras que el protocolo segundo adicional refuerza las garantías judiciales y refuerza la prohibición de castigos colectivos. De manera pues que es importante que ustedes diferencien entre lo que es un conflicto armado interno, no internacional, y un conflicto armado internacional. En el conflicto armado internacional hay disputa entre estados, o el conflicto armado interno, no internacional, puede escalar y afectar intereses de otros estados. Y allí ya no sería un conflicto armado interno, no internacional, sino que se configuraría en un conflicto armado internacional, y el otro estado, víctima, puede hacer parte en el conflicto. Tienen que tener claro que cuando se trata la diferencia que hay entre un disturbio interno y un conflicto armado no internacional. El disturbio interno es aquel en el cual no hay uso de armas militares, ¿ok? En el que se cometen delitos comunes
y son controlados por las fuerzas policiales y además se encuentran regulados por el derecho interno del Estado y los derechos humanos, mientras que en el conflicto armado no internacional se trata de grupos organizados jerárquicamente, con control territorial, con el uso de armamento militar y no policial, y que afectan a la población civil, a los combatientes que han depuesto armas, a los niños, a los enfermos y a los adultos mayores. Entonces, es importante que al momento de analizar una escena de crimen, de un supuesto conflicto armado no internacional o de un disturbio interno, se tenga en cuenta las características diferenciadoras de ambos, los, los medios utilizados para cometer el delito, la organización del grupo que lo cometió y la normativa que regula cada una de estas acciones. Sabemos pues que tanto el artículo común, el artículo 3 común a de los convenios de Ginebra, junto con el protocolo segundo adicional a dichos convenios, se aplica a lo que son los conflictos armados no internacionales, porque afectan el derecho internacional humanitario, mientras que el derecho, el Código Penal estatal es el que, junto con los derechos humanos, bien sea que estén contemplados en la Constitución interna del Estado o la aplicación por la universalidad de los derechos humanos, em, se aplica en los disturbios internos. En cuanto al material de estudio y la actividad evaluativa, los mismos estarán disponibles a partir del día martes en el aula virtual. Muchas gracias por su atención y que tengan un feliz fin de semana y una excelente Semana Santa.